Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:42. Don Alberto, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? ¿Qué Muy tal, bien. Alberto? ¿Desde qué lugar extraño del hogar nos está haciendo este despacho el día de hoy? No, estoy a la intemperie, ¿ya? Ya. Pero tenía la esperanza de que fuera como ayer, que había estado un poco más grata la mañana, pero está No. Conspirativamente nublado y frío. Así que, es. y estoy en un rinconcito para que además no me vea el bebé, porque si no, eso es más complicado. Reclama tu Tengo atención. la expectativa de un invierno difícil al respecto. La difícil búsqueda del lugar donde teletrabajar. Sí. Ya, pero te vas acostumbrando a esta nueva normalidad, ¿no, Alberto? Sí, me voy acostumbrando, como todas las personas, uno se acostumbra a lo que hace todos los días, ¿no? Así que... Claro. Ya, pero ¿qué te parece la instauración de ese concepto? Bueno, me parece muy interesante el concepto. Tiene varias cosas. Primero, este es un concepto que llegó desde organismos internacionales que empezaron a instalar este concepto de nueva normalidad, que por definición parte de una... Bueno, como todas las cosas políticas, más esto pues, no es nada raro, pero hay que siempre decirlo por honestidad intelectual. En principio, de entrada es falso, porque por definición la normalidad se da ex post y no ex ante. O sea, las cosas se hacen normales en la medida en que ocurren muchas veces, en que uno tiene un promedio de los días que se parecen a los días de toda su vida. Y evidentemente esta situación en la cual, por ejemplo, de hecho, es una falta grave abrir la puerta de tu casa y salir, eso no es normal, ¿ya? Por tanto, Claro. y por tanto, no, lo que ellos están diciendo básicamente es que tienen la plena certeza de que esto durará un tiempo irracionalmente largo, y que en el fondo tendremos que acostumbrarnos, y para que nos acostumbremos nos están diciendo que efectivamente hay que construir una nueva normalidad. Ahora, eso en Chile además tiene un significado segundo que es bien importante. El concepto de nueva normalidad había sido uno de los conceptos instalados durante el estallido social por quienes protestaban para señalar la necesidad de una nueva normalidad, de que lo normal tenía que terminarse y tenía que aparecer una nueva cosa normal. Exactamente. Y eso es interesante porque el gobierno no ha tenido mucho problema en ocupar este concepto y otros conceptos del estallido social. Por ejemplo, el otro día el gobierno habló de que el gobierno mismo, el Ministerio de Salud, era la primera línea en el combate contra el coronavirus. Y empiezan a instalar conceptos, ¿no? que provienen de lo que podríamos denominar la semántica del estallido social, y lo usan sin problemas, sin pudor. Pero eso es más o menos normal porque los poderes siempre quieren demostrar que pueden robar banderas. Robar banderas siempre ha sido una actividad muy valiosa para la gente con poder. Entonces, y esta es una señal, o sea, irse a meter a la Plaza Italia, la nueva normalidad, claro. La primera línea son cosas importantes. Así que esos son los primeros, así como comentarios aislados, no tienen ninguna importancia, porque lo de la nueva normalidad sí es más importante desde el punto de vista de saber qué diablo es eso, ¿eh? Desde el punto de vista del proyecto político internacional y nacional, o sea, a dónde transitamos cuando decimos nueva normalidad. Y en ese contexto yo quisiera destacar un asunto que me parece interesante que pasó esta semana, y el gobierno no ha seguido insistiendo mucho, pero no sé si es porque va a ser por oleadas o porque se arrepintió de la estrategia, pero en el fondo convoca, por ejemplo, a los funcionarios públicos a volver a sus funciones, ¿ya? Sí. Y eso es interesante porque el volver además presencialmente a sus funciones. Eso es interesante porque en el fondo la nueva normalidad en muchos ámbitos significa un conjunto de medidas que suponen que no se vuelve en ninguna circunstancia a la situación anterior, que se vuelve a una nueva situación
perfectamente explicada, protocolizada, establecida, que genera esta nueva normalidad. Por ejemplo, o sea, se refiere un poco, Alberto, a Sí. retomar las actividades, pero asumiendo que se va a tener que hacer con ciertos hábitos o modos de trabajar diferentes. Y lo quiero sumar a que, porque se empezó a hablar tanto de la nueva normalidad, porque es lo de los funcionarios públicos, junto con la discusión sobre cuándo se vuelve a clases, y la apertura de los centros comerciales, como que se dio esos tres puntos de discusión al mismo tiempo. Exacto. Lo que pasa es que en el caso es interesante porque el gobierno hace este concepto de nueva normalidad como una cosa referencial a nivel de los funcionarios públicos, en circunstancia que para, por ejemplo, los trabajadores privados existe una nueva normalidad legalizada. O sea, hay todo un régimen nuevo, a veces lesiona a los trabajadores, a veces los protege, en fin, depende de cómo los miremos. No es el punto, no quiero juzgar si es buena o mala esa política, pero hay una nueva normalidad en términos normativos. O sea, se hicieron cosas. Respecto a los funcionarios públicos, que además solo pueden hacer aquello que se establece de acuerdo a la normativa, o sea, no tienen opción de hacer una cosa diferente, no está establecida esa nueva normalidad. Lo único ha sido la acción propia de la Contraloría de decir, nosotros vamos a teletrabajar. Pero el gobierno no ha hecho nada que diga los funcionarios públicos van a funcionar de una determinada manera. Y eso supone que la nueva normalidad para los funcionarios públicos no tiene un contenido normativo, legal, o al menos de decretos, en fin, que permita darle un sustento. Entonces eso ya es un primer problema porque plantea una especie de situación imposible, donde todos entendemos que no se puede cumplir la ley tal como está, o que al menos se va a vulnerar en algún momento en el ejercicio de la profesión en las nuevas condiciones, y por otro lado el gobierno exige que entre la nueva normalidad. Ahora tú dices bien, efectivamente hay otro tema que es el tema de centros comerciales, donde además el tiro salió un poco por la culata porque uno de los principales propietarios de centros comerciales, Horst Polman, se negó a aquello. Sí. Claro. Dijo que no, y no solo no está de acuerdo, sino que claro, y además hizo lo que hacen muchos empresarios en Chile cuando no están de acuerdo, que es sencillamente no hacer caso. Entonces, o sea, no sé, pues yo me acuerdo cuando estaba súper normado el tema de los protocolos nuevos de aborto, qué sé yo, y antes de que fuera validado el tema de que efectivamente podía hacerse institucionalmente una objeción de conciencia, antes de eso muchas clínicas ya tenían puesto un letrerito que decía: nosotros nos hemos acogido a la ley que permite la objeción de conciencia institucional. Eso había sido descartado en ese momento legalmente, pero ellos seguían insistiendo y punto, no había nada que hacer. Entonces, efectivamente, tenemos hoy día un escenario donde no es tan sencillo aquello. Y el tema de los colegios es quizás el más interesante porque además incluyó a Mañalich diciendo que había sido un error salir de clase. Y enfrentándose ahí con el propio ministro de Educación, porque el ministro salió después a dar una opinión absolutamente distinta a lo que había planteado el ministro de Salud. Y también contra el presidente, de modo menos evidente y enfático, pero también en contra del presidente, lo que revela que una cosa que nos cuesta entender, y es que en el fondo la capacidad de liderazgo de Mañalich, guste o no guste, es suficiente para levantar en un momento de crisis, como suele ser con personajes que no le tienen miedo a las cosas en momentos de crisis, que es un perfil muy bueno. O sea, independiente de que pueda cometer 60 errores, a la larga el camino se le abre porque efectivamente la ausencia de miedo significa ir a apostar, y mientras los resultados sean razonablemente buenos, no hay problema. Claro. Si los resultados son razonablemente buenos o no, es otra discusión. Ahora. Claro, pero no le preocupa caerle bien a la gente, en el fondo. Exacto, porque en el fondo... pensando en eso. Exactamente, porque estamos en un momento donde ese tipo de liderazgo, que es el mejor para la crisis, evidentemente traza una línea recta. Y esa línea recta es muy valiosa en momentos como estos.
donde toda la gente anda serpenteando, que un día sí, otro día no, que en realidad para un lado, para el otro. Eso incluye al presidente. Lo que pasa es que Mañalich ha logrado sostener, incluso como sostiene el gobierno, y le permite al presidente además tener de nuevo, por primera vez en mucho tiempo, tener alguien por delante que opere de fusible. O sea, claro, el presidente estaba sin fusible hace rato, desde que salió Chadwick, que a él le tocaba que le llegaran las balas directo. Claro. Mañalich ahora está recibiendo los balazos y por lo tanto el presidente tiene una cierta holgura al respecto. Y además a Mañalich le gusta recibir balazos porque demuestra que sobrevive. Entonces él se procura un nuevo balazo cada día. Sí, porque él tiene fama de rudo y la cultiva, digamos. Se está excediendo quizás porque llegó al punto de reemplazar a la oposición adentro del gobierno y criticar él mismo al gobierno. ¿Ya? Eso ya es un juego más peligroso. Pero si le funciona es muy bueno. Ahora, esto depende de factores tan simples como el resultado final. Evidentemente, esto tiene que funcionar, y si no funciona y si mañana los datos se desmadran, o hay un caso emblemático, a veces los datos están perfectos, pero hay un caso emblemático y resulta que eso genera una crisis, o sea, se vuelve a clases presencialmente y un niño, se contagian muchos niños naturalmente, pero un niño, que es un evento improbable de acuerdo a la enfermedad, pero puede ocurrir, un niño muere. Claro. Y bueno, y eso te puede arruinar todo el plan en una sola situación. Entonces es un juego difícil, pero es un juego que funciona y que efectivamente le está dando al gobierno un respiro, una cierta tranquilidad que es bien sorprendente. Oye, Alberto, pero igual es interesante cómo se empiezan a generar bandos, por así decirlo. Por un lado, lo del ministro Mañalich, y por el otro, a raíz de toda esta discusión que se dio, parece alinearse el Ministerio de Educación con los alcaldes. Estoy leyendo acá un artículo de La Tercera que dice que el Mineduc está coordinando con los alcaldes el regreso a clases, o por lo menos han sostenido una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades, también con la Asociación de Municipalidades de Chile, porque ahí hay dos, para ir viendo en conjunto cómo desarrollar ese retorno a clases. Bueno, lo que pasa es que el ministerio tiene en muchos aspectos esa obligación. Primero porque el ministro no es ministro. O sea, es como, vamos a decir una crueldad, pero igual está instalada, digamos. O sea, es como el general Rosas, digamos. O sea, es alguien que dentro de los carabineros mismos consideran que es un coronel, que no es un general. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso estamos hablando de lo mismo. O sea, efectivamente es un ministro que todos entienden que con el mero poder de su presencia no acontece nada. Por tanto, es un subsecretario devenido en ministro, sin el liderazgo, sin las condiciones, por tanto tiene que apoyarse en algo. Y lo que sabe es que si hace una medida sin consultarle a los alcaldes en 2 matinales y medio destruyen toda la operación. Porque los alcaldes andan o sea, de verdad, yo sé que hay elecciones luego, pero ha sido un poquito impúdico, o sea, de verdad muy, muy, muy exagerado. Y por tanto él sabe que tiene que negociar con los alcaldes, tiene que llegar a un acuerdo, y que después de ese acuerdo al cual puedan llegar, van a poder anunciar en conjunto. Y con el estilo de Mañalich, que no le importa llegar a un acuerdo con los alcaldes, entonces obviamente el Ministerio de Educación tiene miedo y prefiere aparecer vinculado a los alcaldes y darles las emociones de poder, porque los alcaldes ya demostraron sí una cosa, que el día que los llamó el presidente, los metió dentro de una reunión y qué sé yo, se calmaron en su unidad de medida 7 matinales y medio. ¿Ya? No, menos. Afuera de Codina salió y no tuvo ningún empacho en darse vuelta conversando con Blumen y salir en el tiro de cámara. Sí. La imagen lo mostró retirándose indignado. Es que Codina está en una... claro, porque los otros como que modulan el proceso, pero Codina está en fase... o sea, yo ya no está de candidato a alcalde, en su imaginario ya está de candidato presidencial.
Entonces, en su imaginario, ¿no? Pero es curioso como ha agarrado tanto vuelo Codina y está en un rol protagónico, empiezan ahora a sacarle como detalles de su historia, y veía ahí, por ejemplo, Rafa, que decían que no es chileno porque es uruguayo, porque parece que estuvo una buena temporada en Uruguay, estaba la discusión ahí en el Twitter si acaso nació en Chile o nació en Uruguay realmente, que en realidad su familia en Uruguay es de izquierda, entonces que así se explica lo que está ocurriendo con la actitud, o sea, una cantidad de teorías en torno a la figura de si se vino por tierra en ese viaje, quizás puedan sacar que es argentino, ¿no? También. Oye, pero que no, es que bueno, es bien divertida esa fenómeno que esa conducta de los que se dicen patriotas. Yo nunca he visto a alguien personalmente decirlo, pero lo he visto en redes sociales. Y es curioso porque en redes sociales además ponen, qué sé yo, la bandera chilena más la bandera de Estados Unidos. Claro. Y uno dice, bueno, pero qué raro el patriota, ¿no? O sea, es un patriota colonizable. Pero efectivamente, sí, Codina ha sido muy enfático y ha puesto de cabeza al gobierno, esa es la verdad. Le ha hecho difíciles las cosas, porque hay un tono distinto que el de Carter, por ejemplo, que es un tono más desde el, digámoslo así, desde el judeocristianismo. O sea, es una crítica, pero una crítica desde el dolor, con una actuación más en el pathos, en lo patético, en lo doliente, y menos en la cosa más agresiva. No en tanatos, digamos. Claro. En cambio la alcaldesa de Maipú ha sido en ese sentido de entrar y salir, o sea, ha ido a dejar el mensaje y después sale y no aparece más, y le pide a los otros alcaldes que en el fondo la defiendan, que es una cosa que también ha ocurrido, que otros alcaldes salen a defender a los atacados. O sea, hay una articulación, hay un juego. Lo único que sabemos en todo caso es que esta pelea no incluye a la izquierda, porque solo la derecha está jugando este partido. O sea, lo que sea que signifique. Eso es lo que hace la oposición. Pero bueno, Alberto Mayol, se nos acabó el tiempo. Pero qué bueno, muchas porque gracias tengo una protesta en la ventana. Así que... Eso te iba a decir yo, para que puedas ir a resolver ahí tu problema. Le voy a hacer una pequeña entrevista de teletrabajo. Ya. Gracias, Alberto. Desapareció. Y bueno. Sí, no, aquí estoy. Ok. Gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Adiós. Alberto.